Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de esta serie que estamos tratando acerca de todos aquellos problemas del corazón que a veces se quedan ahí, que nos hacen sufrir y que muchas veces están sin solucionar y desencadenan una cantidad de males en la vida de nosotros como seres humanos. A esta serie le hemos dado el título de Cuando el corazón llora y hoy vamos a hablar de la amargura a través de la historia de un personaje bíblico que conocemos muy bien, que aparece su historia en la palabra de Dios y que nos habla precisamente de la amargura. Pero para iniciar, quiero contar una historia que el doctor Tony Evans, en su libro Guiando a su familia en un mundo equivocado, él cuenta la historia de dos monjes que caminaban por la orilla de un río y vieron a una anciana sentada junto a la orilla. Esta anciana estaba molesta porque no había un puente para cruzar el río, así que uno de los monjes se ofreció a llevarla al otro lado y la anciana aceptó. Los dos monjes se tomaron de las manos y llevaron a la anciana al otro lado, así que ella les agradeció, siguió su camino. Los monjes continuaron caminando unos 2, 3, 4 kilómetros y uno de ellos empezó a quejarse de dolor de espalda y de la suciedad que había en su ropa por el olor que había quedado de la anciana. Unos minutos más tarde, el monje se quejó de nuevo. Me duele mucho la espalda, dijo, y no puedo seguir. Y le preguntó a su compañero de viaje, ¿no te duele la espalda a ti también? El compañero monje le responde, por supuesto que no. Tu problema es que todavía estás cargando a la mujer, pero yo ya la dejé hace varios kilómetros atrás. ¿No será que nuestro problema es que estamos cargando cosas que ya deberíamos haber dejado atrás o deberíamos haber soltado hace rato? Pero ¿qué es la amargura? Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La amargura es una tristeza o una aflicción debido a una mala experiencia o a una mala vivencia que se ha quedado en nosotros por algún largo tiempo y no ha sido sanada. También podemos entender la amargura como una tristeza, disgusto o pesar prolongado por no obtener lo que se quiere. En otras palabras, la amargura es un resentimiento que guardamos en nuestro ser, que guardamos en nuestro corazón. Es como un pendiente con algo o con alguien que no está resuelto. Hoy vamos a aprender a través de la historia de la amargura de Noemí. Su historia se cuenta en el libro de Ruth y quiero invitarlos para que busquen Ruth capítulo 1, versículos 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. En Ruth capítulo 1 dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El versículo 3 dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Saben, mis apreciados, que son muchas las enseñanzas que se pueden sacar de este pasaje, pero hoy quiero que nos enfoquemos en aquellos factores que incidieron en la amargura que llegó a la vida de Noemí. También en la manera como nosotros podemos caer fácilmente en ese estado y lo que podemos hacer para salir de allí. Entonces miremos algunos factores que influyeron en la amargura de esta mujer. La historia de Noemí es la historia de una mujer que poseía estabilidad emocional mientras estaba en Belén de Judá junto a su familia, junto a sus hijos y junto a su esposo. Ella y su familia decidieron salir de la ciudad que vivían, de la ciudad donde eran originarios, en busca de un mejor porvenir. No podemos culpar a Elimelech de falta de
cuidado, de proveer a su familia, pero no podemos tampoco justificar que fuera a Moab, que era una nación pagana. Ese cambio de ir a una nación pagana terminó en el desastre de su familia. Alguno podría pensar que no conocemos el futuro, que no sabíamos y que Elimelech no sabía cómo le iba a ir en el futuro, pero sin duda alguna irse a un lugar pagano donde no conocen ni quieren seguir al verdadero Dios, pues nunca sería el mejor camino para ellos como familia. Hay muchos cristianos que actúan de una manera similar a la de Elimelech y su familia. Cuando aparecen los problemas, cuando hay escasez de pan, se desesperan, entonces se alejan de Dios queriendo encontrar un mejor futuro. Y eso fue exactamente lo que hizo Elimelech con su familia. Cuando hubo escasez y crisis en Belén, abandonaron su tierra para irse a los campos de Moab. Los moabitas eran un pueblo pagano, vecino de Israel. Eran politeístas. Su principal dios era Quemos, que también se le conoce con el nombre de Moloc, y adoraban también a Baal como dios de la fertilidad y dios del amor. Se cree que sacrificaban niños a Quemos. Las ofrendas que ellos ofrecían a su dios consistían en harina, tórtolas, corderitos, carneros, becerros, toros y niños. Y señores, niñitos. Esa fue la nación a donde Elimelech llevó a su familia. Y como era de esperarse, lamentablemente las cosas no salieron como ellos pensaban. En el viaje a ese mejor porvenir, que eso era lo que ellos soñaban al viajar de Belén, al irse de Belén donde los moabitas, en ese viaje tratando de encontrar un mejor porvenir, Elimelech murió. Y después mueren sus hijos. Y Noemi se queda sola con sus nueras. Si nosotros pasáramos por una situación así, lo seguro es que nos hagamos algunas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Hasta culparíamos a Dios de todo lo que nos ha sucedido. Algo importante en la historia de Noemí es que su amargura no provino por causa de ningún pecado que ella haya cometido. Imaginémonos cómo pudo sentirse ella quedando sola, desprotegida en una sociedad donde la mujer no tenía mucho valor. Sin lugar a dudas, su soledad le produjo impotencia y mucha tristeza. Entonces vamos a recordar las calamidades que vivió Noemí y que causaron su amargura. En primer lugar, pasó hambre en Belén junto a su familia. En segundo lugar, encontramos que ella abandonó su tierra, en otras palabras, tuvo que emigrar. Y cuando se sale del lugar de procedencia, ese es un asunto traumático. Y eso causó problemas en el corazón de esta mujer llamada Noemi. En tercer lugar, encontramos que murió su esposo, es decir, que quedó viuda. Tal vez hoy día para nosotros en nuestras sociedades no sea un problema ni sea muy traumático quedar viuda, pero en aquella época, en esas sociedades donde la mujer no tenía mucho valor, era muy traumático quedar viuda. En cuarto lugar, encontramos que mueren sus dos hijos. Y quinto, quedó desamparada, quedó sola. Y todas estas circunstancias que acabamos de mencionar llevaron a Noemí a sumirse en una profunda amargura. ¿Cómo se origina la amargura en la vida de una persona? Por ejemplo, una ofensa que se recibe y no se perdona. Y como no se perdona, la ofensa se convierte en ira. Y esta ira se convierte en resentimiento. Y el resentimiento se convierte en amargura. Y cuando la amargura se queda aquí en el corazón y no se procesa, no se soluciona, entonces se convierte o puede desencadenar en depresión. La amargura de Noemí vino por el dolor de haber perdido sus seres queridos y la impotencia de no poder hacer nada para evitarlo. Lamentablemente, y gracias a Dios, el dolor es la herramienta que Dios más usa para moldearnos, para someternos, para cambiarnos. ¿Saben que hay otro factor que interviene en crear amargura en nosotros? Y es el vacío. Y eso se nota en la vida de Noemí. Salió de su casa con su esposo e hijos, pero los perdió, murieron.
Así que Noemí tuvo la sensación de vacío, de no tener nada, de quedarse sola en la vida y sin ninguna descendencia en esta tierra. El vacío nació y se quedó en su interior. Físicamente ella tenía compañía. Sus nueras estaban a su lado. Una se fue, regresó a su tierra y otra se quedó, que fue Ruth. Pero en su interior ella se sentía vacía. Tenía la compañía de Ruth, pero estaba vacía. Y lo maravilloso, mis amados hermanos y amigos, lo podemos ver es que aún en las peores de las circunstancias de vacío de la vida, Dios provee un recurso para nuestro favor y para nuestro consuelo. Dios siempre tiene una solución. Es posible que en el momento no lo veamos y no lo veamos así porque el dolor nos invade y es natural que pasemos por eso. Pero con el paso del tiempo comprenderemos la misericordia de nuestro Dios a nuestro favor. Ese vacío estuvo en ella por mucho tiempo y eso ayudó a que apareciera la amargura en su corazón. Saben, apreciados, que cuando perdemos a alguien, ya sea una relación sentimental, en la familia o amistades, y son personas a las cuales nosotros amamos, si no canalizamos bien todas esas emociones, llegamos a sentir una mezcla de disgusto, ira, rencor y amargura. Y recuerden que la amargura antecede a la depresión. Un aspecto más que nos llama la atención es que el dolor que Noemí sentía la llevó a cambiar su nombre por el de Mara. Su nombre Noemí significa mi dulzura, mi delicia, o también se traduce como encanto. Ese es el significado del nombre Noemí. Sin embargo, cuando nosotros vamos al versículo 20 del capítulo 1 de Ruth, dice que le pidió a todo el mundo que la llamaran Mara, que significa amargura. ¿Por qué una mujer o un hombre cambiaría su nombre? Seguramente porque no está feliz con el que tiene o no siente que su nombre lo represente. En el caso de Noemí fue porque el dolor que sentía era muy fuerte y ese dolor no se quita como quitarse un vestido o como quitarse unos zapatos. Sin embargo, hay algo positivo en Noemí y es que ella reconocía cómo se sentía. Podemos decir que tuvo conciencia de sí misma, de la situación que atravesaba, no se negó a ver su realidad. Saben que este es el primer paso para salir de la amargura. Reconocer lo que sentimos, qué lo produjo, cuándo ocurrió, con quién sucedió. ¿Sabían que al hacer conciencia de lo que vivimos, nos convertimos en personas con una mejor inteligencia emocional, aptos para ayudar a otros? Hay hijos de Dios que sienten un vacío en su vida a pesar de tener a Cristo como su Señor y Salvador. Sienten que no han encontrado ese algo que llene su alma. ¿Qué podemos hacer para eso? Buscar a Dios en oración, hablarle, pedirle que nos llene, que nos revele lo que hay dentro, en el interior, con seguridad que Dios responderá porque Él siempre desea lo mejor para sus hijos. Finalmente quiero decir que la vida de Noemí no terminó en tristeza. Ella fue redimida, fue restaurada. Algo bueno había para ella. Fue restaurada a través del recurso que Dios le proveyó, que fue su nuera llamada Ruth. Cuando ustedes van al texto bíblico en Ruth, capítulo 4, versículos 14 hasta el 16, dice de la siguiente manera: y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y el versículo 17 dice, y le dijeron, y le dieron, perdón, nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Jehová Dios hizo misericordia con ella. A través de su nuera le dio una descendencia
Y ella, dice el texto, tomó a su hijo, como dice el versículo que acabamos de leer, y ella fue su cuidadora, lo educó. El nombre de ese niño fue Obed. Y Obed, como todos lo sabemos en la historia, fue el abuelo del rey David. Y por la descendencia de David, pues nació Jesús. Nosotros, apreciados amigos y hermanos, podemos también ser restaurados como Noemi, solo con el toque de Jesús y permaneciendo unidos a Él, encontraremos la sanidad a nuestra alma. Y muchas veces ese toque de Jesús sucede a través de otras personas, por medio de un abrazo, por medio de un perdón, por medio de una palabra dicha con amabilidad. Si buscamos a Dios en oración y le pedimos que nos restaure, que nos redima, que nos haga hombres y mujeres sanos de la mente y el corazón, para que se refleje por fuera en todo lo que hagamos, tengamos la seguridad que Él lo hará, que Él contestará. En el proceso de restauración hay un elemento importantísimo llamado perdón. ¿Sabían ustedes que la falta de perdón es veneno? Es muerte para nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es decidir perdonar, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás. Es un proceso de reconciliación y en ese proceso de reconciliación primero tenemos que reconciliarnos con nosotros y luego con el resto. Por lo tanto, Dios nos perdonará y como dicen las Escrituras, nuestras oraciones no tendrán estorbo. Quiero terminar con Efesios capítulo 4 versículo 31, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Saben que estamos viviendo momentos en los cuales hay crisis todos los días y por todos lados. A menos que cuidemos nuestra salud mental, es posible que nos llenemos de amargura y seguramente algunos de nosotros ya estemos viviendo esos momentos de amargura. Hoy Dios quiere ser tu sanador. Dios es el médico de corazones rotos. Él quiere sanarte, pero recuerda, es necesario que seas consciente de tu situación, que reconozcas. Y si alguien te ha hecho daño o la misma vida te ha tratado mal, entonces es necesario perdonar, librarse de esas cargas, perdonarte a ti mismo y perdonar a otros. La invitación que Jesús tiene para ti en esta ocasión aparece registrada en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás pasando por momentos difíciles, si tu corazón está llorando por algo, si te sientes ansioso o ansiosa, si de repente has empezado a experimentar ira, amargura, como en el caso del personaje que estudiamos en este día, el Señor te está diciendo: venid a mí si estás cargado, si estás trabajado, si estás estresado, si sientes sobre tus hombros un peso que ya no puedes más. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. Mis apreciados amigos, no podemos conformarnos, ni estar felices, ni estar contentos, si hemos empezado a percibir que la amargura está surgiendo por ahí en nuestro corazón. Cuando pasan momentos difíciles y no los procesamos, cuando alguien nos ha ofendido y no perdonamos, cuando ha pasado algo en nuestra vida que no lo teníamos contemplado, no lo teníamos planeado y es algo negativo, si no pasamos la hoja, si no sanamos nuestro corazón, las raíces de amargura pueden surgir y eso daña, destruye. Por eso hoy la invitación es para que seamos conscientes de nuestras raíces de amargura. Y como es la invitación, vayamos a Dios, vayamos a Jesús para que Él pueda sanar nuestros corazones. Por eso quiero decirte hoy, si tu corazón está llorando por alguna razón, ven a Jesús, porque Jesús es el médico de corazones rotos y Jesús te dará paz para tu alma
y descanso. Y estarás feliz. Por eso es que él en San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que Dios quiere darte. Una vida llena de paz, de sanidad emocional, de sanidad del corazón, de sanidad en todos los aspectos de la vida. Si alguno de ustedes quiere decirle hoy al Señor, Señor, por favor, no permitas que en mí aparezca ninguna raíz de amargura. Por favor, sana mi corazón. No quiero dar rienda suelta a muchos sentimientos que hay por ahí. Quiero que sanes mi corazón. Pues yo quisiera pedirte que en los comentarios de nuestro video vayas, compartas con nosotros, le pidas al Señor, coloques tu petición de oración. Nosotros estaremos felices de poder leerla y poder estar orando por ti, colocando tu vida en las manos de Dios. Y todavía más, si consideras que este tema ha sido terapéutico para ti, que este tema ha sido beneficioso para ti, compártelo con algún amigo, compártelo con alguien que seguramente está viviendo momentos de dificultad también, que seguramente está lleno de ira en su corazón, lleno de amargura y que hoy necesita dejar todas sus cargas en las manos de Dios. Dios te bendiga. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre, estamos agradecidos contigo, porque hoy la invitación que tú nos haces es para que vayamos a ti y tú nos des paz. Seguramente, Señor, en la vida de tantas personas surge la amargura como resultado de tantas cosas negativas que pueden pasarnos en el diario vivir. Pero te agradecemos porque tú nos invitas a que coloquemos todas nuestras cargas en tus manos y tú nos harás descansar. Sabemos, Señor, que de la misma manera que redimiste a Noemí, tienes un camino de salida para nosotros. Bendícenos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.